Luis Arce, el presidente de Bolivia, ha cumplido un mes de gestión. ¿Qué análisis, qué evaluación se hace? John Guzmán. Vania, bueno, el día de ayer, en horas de la noche, se convocó una conferencia de prensa por parte de la ministra de la Presidencia para evaluar los primeros 30 días que ha tenido Luis Arce Catacora después de su posesión como gobierno. Y bueno, en principio ha hecho un detalle en realidad de cómo ha encontrado al país y señala, por ejemplo, la ministra de la Presidencia que ha encontrado un país totalmente quebrado. Ha hablado sobre la crisis económica que ha tenido el país, también los otros países en el mundo, sobre el tema de la pandemia, pero que Bolivia ha sido mal utilizada y que ha sido aprovechada en el tema económico y que lamentablemente el anterior gobierno ha despilfarrado el dinero y que por eso ahora Bolivia se encuentra en esa crisis. Ha señalado también que lamentablemente el decrecimiento de nuestro país ha llegado hasta ahora a un 11% y que en referencia a otros países pues sería el más bajo o uno de los más bajos en Latinoamérica y que para eso se está comenzando a trabajar. Ha hecho rememoranza de todo lo que fue los 11 o casi 12 meses del gobierno de Yanine Áñez, pero también ha señalado que ese no es el propósito de una conferencia de prensa, sino hablar sobre lo que hizo Luis Arce Catacora. Y te voy puntualizando, por ejemplo, comenzó hablando sobre el bono contra el hambre, que fue un proyecto de ley que fue presentado en el anterior gobierno, fue analizado por la Asamblea Legislativa en una anterior legislatura, pero que se comenzó a cancelar ya en el gobierno de Luis Arce y señala que es el objetivo poder realizar la reactivación económica a través de que la ciudadanía pueda recibir los 1.000 bolivianos y puedan también con esto incentivar a la dinamización de la demanda interna y así crezca nuestra economía en nuestro país. Ese es un primer punto que se ha tomado y que bueno, se está comenzando a pagar desde el mes de diciembre, Vania. Otro de los puntos, por ejemplo, que también se han tomado de forma inmediata es el refinanciamiento, la reprogramación de créditos y que también arrancará a partir del 1 de enero de la gestión 2021. Se ha dado alternativas para que la ciudadanía pueda acceder a refinanciamiento, reprogramación. Por ejemplo, el refinanciamiento se refiere a que si alguien tiene una deuda, puede ir al banco y decir que puede refinanciar el crédito y recibir un porcentaje más sobre esa deuda que tiene para que reciba algo más de dinero e inyección al capital del negocio que se tiene. Otro de los puntos también que se ha tenido es la reposición de los créditos de acceso a la vivienda, que en el anterior gobierno se señala se habían suprimido y que ahora la ciudadanía puede acceder a este tipo de créditos de vivienda para poder también tener un lugar donde vivir, pero con las condiciones que se tenía en el anterior gobierno del expresidente Evo Morales. Se habla también de ya haber presentado el proyecto de ley de pago de impuestos a las fortunas, que según la ministra de la Presidencia, Vania, serían 150 aproximadamente personas en toda Bolivia que tienen por lo menos una fortuna arriba de los 30 millones de bolivianos, quienes tendrán que pagar un 3% durante este tiempo que se pueda analizar el proyecto de ley, se pueda aprobar el proyecto y arranca precisamente el tema del pago de impuestos. Así está una primera parte, Vania, de este tipo de aplicaciones, de medidas económicas que se han dado dentro del gobierno de Luis Arce Catacora. ¿Qué te parece? Bueno, temas muy álgidos, porque el presidente, al ser conocedor de este tema, el tema económico, exministro de Economía, él se ha referido también a la difícil situación por la que estamos atravesando. Una tarea muy compleja para él lograr la estabilidad económica de los bolivianos. John ha hablado bastante sobre fomentar la producción nacional. Él le ha pedido incluso a los bolivianos dejar de comprar las cosas del exterior y comprar más lo nuestro. Correcto, es lo que se ha hecho. Y, por ejemplo, una forma de incentivar es este tema del refinanciamiento, el acceso a créditos, la gente que pueda tener mayor disponibilidad y flujo económico. Y parte también de ese tipo de políticas económicas es, por ejemplo, Vania, que si tú o algún ciudadano ganan hasta los 9.000 bolivianos, una política económica será devolver el IVA en un 3% de forma efectiva para que aquella gente pueda retirar ese dinero, pueda
para devolverle al ciudadano ese dinero y ese dinero también pueda ser invertido en nuestro país, que no los bolivianos podamos invertir en productos internacionales del exterior, sino también poder fomentar el consumo interno, que es lo que se quiere a través de este tipo de medidas económicas que también se está aplicando. También te comento que se está trabajando en el tema de poder hablar con empresas internacionales, instituciones internacionales. Me estoy refiriendo al Banco Interamericano de Desarrollo, al Fondo Monetario Internacional, porque tú recordarás que ha habido una polémica en el gobierno de Yanine Áñez por los créditos que se estaría teniendo para el país, pero Luis Arce Catacora dice no, vamos a revisar este tipo de contratos porque no nos conviene lo que se estaba pretendiendo firmar y bueno, vamos a poner en condiciones, cosa que no afecte a la economía del país y recién podríamos acceder a este tipo de créditos que podrían inyectarle también algo de capital a Bolivia. John, a ver, dejemos de lado el tema económico. Hablemos de Luis Arce como tal. Es un presidente que no es mediático, no se refiere a temas polémicos, no se lo ha visto en muchos actos públicos, ¿no? No se lo ha visto en muchos actos públicos y de forma oficial te podría recordar dos puntuales. Uno, cuando participó con la tropa de policías en un par de días y bueno, les recomendaba lo que no tendría que suceder en el país. Les decía que no se vuelva a repetir lo que sucedió en el 2019, en octubre y noviembre del 2019, que ellos tendrían que respetar la constitución política del Estado, pero ante todo tendrían que respetar a la población boliviana y basarse en eso. Así que también se solicitó investigar quiénes estaban detrás de este tema del amotinamiento en todo caso, y fue uno de las intervenciones que se ha realizado en realidad de Luis Arce Catacora. Y en las últimas horas también tú recordarás la declaración y el discurso que se dio para la gente de las Fuerzas Armadas, Vania. Sí, es un discurso muy fuerte, muy duro. Les ha pedido someterse a la justicia y colaborar además con el proceso de investigación que está realizando la CIDH, brindando todos los detalles y la información para encontrar a los verdaderos responsables, dijo él, de los hechos del 2019. Pero al margen de eso, John Guzmán, hablemos también de un gobierno más austero. Eso es lo que ha propuesto desde inicio Luis Arce. Sí, correcto. Se está teniendo un gobierno austero que hasta el momento, por ejemplo, se están interviniendo instituciones, lo que se ha señalado, para poder ver cuál es la situación de estas instituciones que también le inyectan dinero al país. Hay varias instituciones que habrían sido mal utilizadas, mal administradas y que en esas instituciones van a ver cuál es la situación económica y van a evitar el mucho gasto que se habría estado haciendo, dijo el presidente o el gobierno del presidente Luis Arce Catacora. Así que todavía no se está viendo políticas drásticas en torno a que pueda decir, por ejemplo, Luis Arce Catacora se va a invertir tanta cantidad de millones para reactivar estas empresas. Lo primero que se está haciendo es evaluar, porque no se quiere gastar dinero, despilfarrar dinero, que es la política de este gobierno, como lo dijo la ministra de la Presidencia. Pero no solamente es este tema de la austeridad, sino también van a recordarse un tema muy polémico, es el tema de la justicia, que ya se está trabajando una transformación, se está conformando consejos para poder llevar adelante una transformación de la justicia y se evite lo que hasta ahora también ha tenido relación con el tema económico, que es el tema de la corrupción y le hace lamentable mucho daño al país y se quiere cortar de raíz. Recordarás tú también que en el gobierno de Evo Morales, del expresidente, se realizó cumbres nacionales que hasta el momento no han tenido fruto y lo que ahora pretende hacerse es de que este tipo de transformaciones se pueda efectivizar en estos 5 años que él tiene como presidente en el país. Hablemos de su equipo de trabajo, John. Un gabinete no tan político, más técnico. Uno de sus ministros ha sido retirado en menos de un mes. Esto a raíz de supuestas denuncias de nepotismo. Ha sido cambiado, ¿no? Ha sido cambiado y no ha durado más de 3 semanas y por la polémica que se ha generado también se ha tomado este tipo de determinaciones. En algún momento decían que a Luis Arce Catacora, lamentablemente como en los otros gobiernos, no solamente este, se les habría impuesto el nombre de algunas personas para que sean parte de su gabinete ministerial y lo que tendría que hacerse, dicen incluso los del mismo movimiento al socialismo, es que Luis Arce Catacora tendría que tener a la gente de confianza, aquellas personas que pueda tener una confianza absoluta para tomar decisiones
decisiones en favor del país, pero que lamentablemente en algunos casos la presión política hace de que las organizaciones sociales puedan colocar nombres y que este tipo de hechos podrían estarle haciendo dar un paso en falso al o en todo caso al presidente Luis Arce Catacora, y que bueno, esto le lleva a cometer algún tipo de falencias. De todos modos se han tomado determinaciones, y no olvides también que en los últimos días se han hecho denuncias en contra de ministros que tendrían supuestamente familiares en algunas entidades públicas, las mismas que hasta ayer el ministro de Justicia se ha pedido una investigación sobre familiares que serían parte de algunas autoridades del Poder Ejecutivo y den una explicación, o en todo caso tomen determinaciones de alejarlos, porque el gobierno de Arce no se va a manejar de ningún caso en tema de nepotismo ni actos de corrupción. Bueno, ya para ir cerrando, algunos datos más a ver del presidente Luis Arce. Él está realizando vuelos comerciales, no está usando el avión presidencial. En determinados casos, incluso utilizó un bus para trasladarse hasta Potosí. Por otro lado, John también es un presidente no tan político, te decía, porque, por ejemplo, en actos masivos del movimiento al socialismo, o cuando incluso llegó Evo Morales y se reunió con él, no hubo una conferencia de prensa. No, está manejando una política de perfil bajo, si así lo podemos manejar en términos políticos. No está siendo tan polémico, está delegando a sus ministros en cada gabinete, y tú tienes mucha razón, él está haciendo vuelos comerciales para ir a determinados lugares. No olvides que también ha existido una denuncia que el avión presidencial y también las aeronaves que pertenecen al gobierno habrían sido dejados en otro país por parte de Yanine Áñez para su mantenimiento, y habría dejado sin las aeronaves al gobierno de Luis Arce Catacora, que es un tema también que con seguridad va a dar mucho de qué hablar ya en estas próximas semanas, para saber dónde están todas las aeronaves que era de utilización del gobierno o del Poder Ejecutivo. En todo caso, pues Luis Arce Catacora está trabajando primero con un perfil bajo, y también, si puedes ver por ahí, está acercándose a la ciudadanía y no tiene ningún tipo de problema para poder estar en contacto con la población. Y bueno, será también el presidente Luis Arce Catacora que dé información en próximas semanas, y que hasta ahora, por ejemplo, Luis Arce Catacora en este mes o 30 días que tiene de gobierno no ha tenido una conferencia de prensa directa con los periodistas, y esperamos que se realice así para que podamos conocer qué es lo que se está realizando en estos 30 días o en estos días más también, sobre este tipo de viajes y visitas que está realizando, y además de visitas internacionales que está recibiendo, más allá de la visita del expresidente Evo Morales, sino también las reuniones que se está teniendo con otros mandatarios, no solamente por el tema presencial, sino también el tema virtual, y los avances que se está teniendo para el beneficio de nuestro país. Bueno, es el primer mes de Luis Arce, seguramente se está empapando de todo. Vaya tarea difícil que también le toca a este gobierno encarar, tomando en cuenta el tema económico, el tema de la pandemia. Así que veremos ya, seguramente en los próximos días Luis Arce también va a tener más contacto con la prensa. Gracias, John Guzmán, por todo este análisis que hemos realizado. Reiteramos, son 30 días ya del gobierno de Luis Arce. ¿Usted qué evaluación hace en casa?